Ana Paula vivió una historia de terror. A los 23 años conoció a su agresor, un hombre casi 10 años mayor que, escondido en una personalidad encantadora, se metió en su familia, convenció a su madre y a su padrastro de que era buena persona y constantemente la agredió física y psicológicamente. Incluso llegó a secuestrarla. Como Niña Podcast te trae la historia de Ana Paula. Este podcast llega gracias al Hotel Le Parc, la casa del podcast. Nos vamos a tomar un juguito con mi invitada. Además, ustedes recuerden que en el Hotel Le Parc tienen de todo y hay unas espectaculares promociones, sobre todo para fin de año. Además, gracias a Golden, para que tú sepas todo lo que está pasando en el universo digital. Recuerda, visita www.GoSocialSuite y revisa qué es lo que está diciendo la gente en las redes sociales. Además, llegamos al auspicio de Go Estrategia Creativa. Si tú quieres talleres para tus clientes en los que puedas potenciar tu comunicación, tu marca personal, etcétera, puedes ir a Go Estrategia Creativa, que son los expertos para que tu marca llegue mucho, mucho más alto. Redux, la clínica de la belleza. Cualquier cosita, cualquier cambio que tú quieras hacer, puedes hacerlo con Redux para estar espectacular. Les cuento que a mí me hicieron recién un retoque de Botox y estoy feliz. Y Dental Alliance, por supuesto, y el doctor José Maldonado, el director clínico. Vayan ustedes porque ahí también tienen de lo mejor. Dental Alliance, visítenlo por favor. Y en este momento recibo a mi invitada. Muchas gracias, Ana Paula, por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Ilrat. Ana Paula, bueno, yo quisiera conocer tu historia. Hay muchas personas que conectamos después de verte en redes sociales hablar sobre el tema de violencia de género que sufriste. Entonces me gustaría mucho saber y un poco conocer qué pasó. Claro. Creo que, bueno, para eso quizás tendría que empezar contando cómo fue la historia de que yo le conocí a esta persona. Yo le conocí a él cuando tenía el día que cumplí 23 años. Ahorita tengo 27, lo que quiere decir que fue hace 4 años más o menos. Debido a la diferencia de edad que tenemos entre los dos, claro, yo no conocía quién era él. ¿Qué edad tiene él? Él tenía en ese punto. ¿Tú 23? Yo 23 y él 31, más o menos, de lo que recuerdo. Justamente por eso yo nunca había escuchado de él, sinceramente. Claro, al parecer la gente sí sabía que él era una persona violenta, pero yo obviamente no sabía eso. ¿Dónde le conociste? Le conocí en una discoteca de Cumbayá. O sea, estabas de fiesta con tus amigas. Claro, porque era mi cumpleaños, salí. El día en que cumpliste 23. Justo, sí. Entonces, claro, él le conozco, se me acerca a él y los amigos, que igual tienen su misma edad. Y claro, súper encantadores todos ellos. Él en particular, el más encantador de la fiesta. Y claro, a partir de ese día como que empezamos a salir. O sea, no había un solo día en el que no nos veamos. O sea, él empezó ya te invitó a salir, empezaron como a entablar una relación. Sí. Y tú encantada, tú tenías 23. Claro, yo encantada para esto, yo seguía en la universidad, estaba terminando mi carrera, estaba estudiando Derecho, soy abogada. Y claro, o sea, este chico que en esa época, bueno, él mide como 1,80, lleno de tatuajes, súper musculoso, entonces obviamente llamaba la atención. Y ya, o sea, eso fue todo, la verdad. Y bueno, eso creo que es algo que nunca he topado este tema porque para mí es súper difícil. Es que, claro, la violencia física empezó al mes de empezar a salir. ¿Cuánto tiempo duró la relación en total? En total fueron como 2 años, más o menos, entre idas y venidas, pero 2 años. Yo vengo de una familia en la que a mí nunca me han violentado. Mis papás, creo que soy una hija muy querida. Mi mamá me quiere un montón, mi padrastro también, mis abuelitos, creo que soy, o sea, de las nietas que más quieren. Entonces yo nunca había vivido esa clase de violencia. Entonces yo, sinceramente, la primera vez que pasó no entendía qué estaba pasando. ¿Al mes? Al mes. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, él se fue de fiesta, en cambio ahora el cumpleaños de él, y perdió
su noción y me pegó un manotazo en la cara, en la nariz. Entonces, claro, yo me quedé fría, no sabía qué hacer. Para esto él de forma recurrente me quitaba el teléfono y se lo guardaba y no me quería entregar. Entonces yo no entendía, le decía, por favor, devuélveme mi teléfono. Y claro, bueno, ahí me da este manotazo en la cara y bueno, yo soy una persona que siempre he tenido un montón de confianza con mi mamá. Y le cuento esta situación a mi mamá porque no comprendía qué pasaba. Y claro, mi mamá me dice, o sea, corta esto de raíz, obviamente, nada que ver. Pero llega un momento en el que él empieza como que a acercarse mucho a mí y a mi familia y es tan manipulador que llega, o sea, a mi mamá a decirle como que yo voy a cambiar, yo voy a ir al psicólogo, terapia, voy a dejar el alcohol. O sea, se metió en tu familia. O sea, en mi familia. Entonces, claro, era tan convincente el discurso que él daba que todos le creímos y dijimos, genial, o sea, él va a mejorar, él fue algo, o sea, que iba a pasar una vez, que fue sin querer, se le fue, no sé, la cabeza quizás. ¿Estaba alcoholizado? Sí, estaba alcoholizado. Entonces, claro, tenía este como que justificativo pretexto. Perfecto, ajá. Por eso, justificativo entre comillas, porque nunca hay como que justificación de que fue eso. Entonces, claro. Le convence a tu mami también. Le convence a mi mamá. ¿Tu padrastro qué decía? También le convence a mi padrastro. Todos como... O sea, eso te digo, él tiene una personalidad tan encantadora que tú le vas a comprar lo que él te diga. Realmente, o sea, yo con este video que hizo que tengamos contacto en TikTok, hay gente que me pone, ¿y por qué seguiste con él? Y claro, eso yo ahora lo entiendo, es un círculo de violencia. O sea, es un ciclo de violencia en el que el agresor te va a bajar la luna, las estrellas, te va a decir que todo va a mejorar. Y tú le crees y más aún una niña como yo, porque yo considero que en esa época era una niña. Yo tenía esa esperanza, o sea, de que sí, no va a volver a pasar y tal. O sea, como se le fue la mano, estaba tomado, claro. Ok, démosle otra oportunidad. Ajá. ¿Recuerdas la segunda vez? Recuerdo la segunda vez, sí, fue en... ¿Había pasado ya un tiempo? Ya había pasado unos meses. Efectivamente, él estaba más tranquilo con los temas físicos, pero empezó con violencia psicológica. Súper sutil, pero igual. Entonces, claro, yo como te comenté, estaba en la universidad, a veces salía con mis amigos de la universidad y él me hacía problema. ¿Que por qué? ¿Que por qué no vuelves? ¿Que de ley estás saliendo porque estás con tipos o cosas así? Y claro, dándome a entender que soy una fácil o cualquiera o lo que sea. Era hiriente con las palabras. Sí, era súper hiriente con las palabras. En esa época no tanto, después de este hecho que pasó en febrero fue terrible. Nunca nadie me había tratado tan mal en mi vida. Pero bueno, digamos que era por eso te digo, una violencia psicológica como sutil. Después, el otro hecho se da en febrero, que vuelve a violentarme físicamente. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la primera vez que te violentó? Como 5 meses, más o menos. Entonces, sí me entiendes, yo dije como que, ok, fue cosa de una vez. Claro, o sea, dijiste al final del día, no me volvió a golpear dentro de este periodo de tiempo, sí, porque luego vuelve. Sí, o sea, lo malo de todo esto es que creo que nosotros como mujeres en estructura machista en la que vivimos, como que normalizamos un montón estas violencias psicológicas sutiles. Y decimos como que, ok, o sea, bueno, pero realmente es algo que no se tiene que normalizar, es algo que uno tiene que salir de ahí cuando está pasando esto. Pero bueno, pasa febrero, vuelve a violentarme físicamente. ¿Qué pasó ahí? Ahí igual, estábamos en su casa con sus amigos y para mi mala suerte, lo digo así porque no debería ser así, me llama un amigo de la universidad. Y bueno, él, que estás con que me estás engañando con que ni sé qué. Y yo, sabes que para nada, o sea, ese no es el tema, solo me llegó una llamada, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí me cogió de los brazos, me dejó marcado todos los brazos. O sea, se enloqueció después de que tú revisas o contestas una llamada.
Claro, ¿Contestaste la ni llamada? siquiera contesté la llamada. Ni siquiera contesté la llamada. O sea, eso... O sea, solo empezó a sonar tu teléfono con el y era nombre del era un compañero. amigo de la universidad. Teníamos una clase juntos, tuvimos una clase una vez juntos y claro, me llamó, no sé, o sea, tal vez me quería decir hagamos algo, yo no sé. No contesté siquiera y se volvió loco. Entonces pasa esto al frente de todos los amigos. Los amigos no le dicen absolutamente nada. O sea, te violentó enfrente Sí, de y toda la aparte, gente, o sea, con aparte público. de cogerme súper duro y dejarme morados y todo, es que ella es una P al frente de los amigos. Y los amigos así y no decían nada. Yo solo lloraba. Entonces, digamos que Amigos de él, de amigos su de él, edad, o sea, más de o su menos 10 edad. años más grandes que tú. Sí, ajá, más o menos. Sí, Y nadie decía nada, o sea, todos nadie decía pasivos. ¿Y nada. tú? Entonces yo, como te digo, él tenía esta cosa de quitarme el teléfono y me quita el teléfono. Y me dice como que ya ándate a dormir. Entonces yo, ¿perdona? Y bueno, logro coger el teléfono y les llamo a mis papás. Y les digo, ¿saben qué? Esto está sucediendo, por favor vengan a ver. Pues, claro, mis papás, obviamente, vamos de una. Me van a ver y otra vez él se vuelve como que a guardar mi teléfono. Entonces mi papá entra y le dice como que, dame el teléfono de la Ana Paula. Y él lo había botado ahí y le dice, ahí está. O sea, ya con tus papás dentro de la Ya, casa, o sea, ellos sí, llegaron a rescatarte claro. prácticamente. Entonces, Y los bueno, amigos nada, y los impávidos. amigos en cambio como que queriendo hacer los machitos con mi papá. Ah, chuta. Es que su hija le empiezan a llamar, que no sé qué, mi papá como que pues, están mal de la cabeza realmente. Bueno, lo peor de todo esto es que ya pasa este hecho. ¿Ahí fue tu papá o tu padrastro? Mi ¿Quién te padrastro, recogió? ajá, no. Ah, ya, es tu Cuando, papá, cuando es tu hablo, papá. sí, Ya. ajá, es mi padrastro, pero hablo como mi papá. Eh, claro, Y te entonces, sacó de ahí. sí, me sacó de ahí. Para esto, justo unos días después, nosotros habíamos planeado un viaje a Francia. Pero claro, pasa esto y fue como que, ¿sabes ¿Cómo me qué? voy con este Claro, se termina personaje? la relación nomás. Y otra vez empieza el tema de la manipulación. Un día me manda a comprar un perrito y llega, o sea, a la puerta de mi casa un perrito. Un Oh perrito my hermoso, un gosh. Frenchie, bebé, chiquito. Y yo igual, Con la nota del perdóname. sí, y yo igual, ¿sabes qué? No, o sea, imposible. Le llamo a mi mamá, por favor, tomémonos un café. Wow. Entonces va mi mamá con mi papá y le dicen como que, oye, es Oye, la segunda vez. y tu papá en ese punto aceptó el café después de que incluso los amigos trataron y se portaron agresivos. Claro, es que, o sea, yo entiendo que pasa todo esto porque mis papás veían que yo sufría, o sea, que yo estaba Te veían súper completamente triste. enamorada, teníamos este viaje, veían eso, y a la final esta manipulación de él, que decían como que quizás no, o sea, como que quizás sí se puede mejorar. Entonces, bueno, vuelven a tener esta... Entonces salió con tus papis a Sí, tomarse el café. sí. Entonces, claro, mi mamá fue bastante directa y le dijo como que, a ver, de esto no hay, no, porque él obviamente como que no va a volver a pasar. Y le dijo mi mamá como que de esto no hay otra, o sea, se acaba, al menos, o sea, con nosotros se acaba. Obviamente no podemos tomar como que decisiones por la Ana Paula, pero con nosotros como que se acaba completamente. Y mi mamá le dijo, o sea, que sepas que yo le he criado a mi hija como la feminista que es, porque sí, yo considero que soy una persona feminista y todo, y yo tampoco creo que la Ana Paula te siga aguantando como que más tus cosas. Bueno, en fin, me voy a Francia con el señor. Antes de que te vayas a Francia, Ajá. ¿qué pasó con el perrito? O sea, recibiste este gesto y eso de alguna forma hizo que bajes las armas y que digas, ok, puede ser nuevamente, ya tomé el café con mis papás. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se sintió eso? Claro, o sea, yo creo que es el nivel máximo y más grande de manipulación, porque yo siempre le había dicho, ay, me encantan los Frenchies. Quisiera tener un Frenchie, cuando como que empiece a trabajar me va a comprar un Frenchie, que ni sé qué. Y pa, en la puerta de la casa el Frenchie. Habla con mis papás y yo digo como que, wow, o sea, a la final está buscando como arreglar la situación, buscándoles a mis papás que para mí son como que muy importantes y tal. Entonces como que dije, quizás. Entonces otra vez, esta manipulación venía con el tema de voy a ir a terapia, voy a dejar de Esta vez tomar, sí. claro.
Entonces ahí te das cuenta el ciclo de violencia que te digo, o sea, como que el honeymoon phase, luego vuelve a hacerte esto, tú estás destruida y otra vez lo mismo y lo mismo. Ajá. Fueron a Francia. Fuimos a Francia. Como te dije anteriormente, él es ecuatoriano-francés, por lo que tiene familia en Francia, su abuela en particular. Entonces llegamos a la casa de su abuela. Tuvimos una discusión uno de los días que estuvimos ahí y no se le ocurre mejor cosa que pegarme y sacarme arrastrando de la casa de la abuela. Con todas mis cosas dentro, mi pasaporte, mis tarjetas. Solo te echó. Mi teléfono y cogió, me arrastró y me botó. Era invierno. Yo estaba afuera del departamento helada, sin una chompa, sin nada, porque a él se le ocurrió que chao, Lana Paula. Solo te sacó en el... Ajá. ¿Y qué hiciste? Nada, o sea, yo no podía contener el llanto, obviamente no podía hacerlo, hasta que pasó una francesa ahí y me dijo, ¿qué te pasa? Entonces yo en inglés, porque no sé hablar francés, le digo y ella llama a la policía. Y le llevan preso en Francia por esto, porque obvio yo estaba golpeada, todo. Pero el tema es que yo no vivo en Francia, entonces no podía seguirle un proceso ahí. ¿Cuánto tiempo duró detenido ahí? Un día entero, sí. Entonces, bueno, a la final mis papás me consiguen un pasaje a Quito lo más rápido posible porque aún me quedaba como una semana más. Qué peligroso, además. Sí, por supuesto. Porque mira que si no pasaba la persona que te ayuda y que llama a la policía, te congelabas ahí. Claro, terrible. E indocumentada, o sea, lo peor de todo en un país. Claro, porque te quitó teléfono, pasaporte. Claro, y en un país donde yo ni siquiera conozco, o sea, Ni siquiera hablas el idioma. Ajá, exactamente. Entonces es terrible. Bueno, a la final me regreso. ¿Qué edad tenías ahí? ¿24 ya o 23? No, aún tenía 23, sí. Claro. O sea, no. Me acuerdo y me da... Pero bueno, llego a Quito y mi mamá me dice como que, hija, basta. O sea, basta. Te voy a ahorita como que sacar medidas de protección en la Junta de Protección de Derechos. Estas medidas son administrativas, no son judiciales, pero a la final cumplen la misma función. Me dan las medidas y claro, él tiene conocimiento de estas medidas porque le notifican y él se da como notificado dentro del proceso de la Junta. Bueno, pasan los meses, ya se terminó la relación, etcétera. Pasó un montón de tiempo y vuelve a asomar en algún momento en la vida. ¿La abuela? ¿Qué hizo la abuela en Francia? Llega la policía y le dicen como que, oye, devuelven todas las cosas de ella, principalmente sus tarjetas y su pasaporte. Y la abuela hace un escándalo y dice como que, no, esas cosas son de él, son de mi nieto. Él no tiene por qué devolverle nada. O sea, no quería devolver. No querían. Pero le obligaron a devolver. Le obligaron a devolver. Claro, porque ya estaba la policía, le llevaron preso, esposado, o sea, claro. un show, realmente un show. Cuando te violenta nuevamente y te saca, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cuál fue el detonante en ese punto? Porque o sea, la anterior fue la llamada telefónica, el primero fue el manazo que te da, pero en ese punto... A ver, o sea, realmente el detonante fue que yo encontré que él había estado teniendo conversaciones con una persona. Ah, ahí fuiste tú la que dijo, a ver, ¿y esto qué es? Claro, pero le dije, o sea, en tranquilidad, como que, oye, ¿qué es esto? Así. Y el man se volvió loco. O sea, no hubo más. O sea, no es que le tuve que ni siquiera como que gritar o reclamar. Solo fue como decirle, oye, ¿qué es esto? Disculpa, ¿qué es esto? Y ya, no fue más. Y ahí fue cuando te sacó arrastrada y te dejó afuera en el sí, efectivamente. En el invierno. Ajá. Cuando ya estás aquí y vuelve a aparecer, ¿cuánto tiempo pasó entre uno y otro momento? Después de que regresan de Francia y dices, bueno, ya se acabó, ahora sí. ¿Y cómo reaparece? Reapareció porque me escribió. Ajá, por eso reapareció. Claro, en este interín, él ya se había tomado el tiempo de haberle dicho porque bueno, a la final sí estamos medio que en el mismo círculo social, a pesar de que él es mayor a mí. Pero se había tomado el tiempo de decirle a todas las personas como que, por si acaso, ella se pegó sola. Ella hizo un show en Francia con mi abuela ahí y se empezó a pegar sola. Y había gente que le creía, o sea, porque a la final
Es su Ya te versión, digo, ¿no? pero el tipo es tan encantador que uno piensa que no es así, ¿cachas? Y realmente dice, sí, de ley la tipa se pegó. O sea, tú eras ya como que la loquita que Claro, arrancó y se dio contra las paredes. claro, o sea, yo loca, crazy, o sea, mal. Bueno, Dios mío. Pero bueno, el tema es cuántos exactamente vuelve a aparecer. Y claro, otra vez con su tema de voy a cambiar, este tiempo ha sido de mí para reflexionar, es más, estoy tomando antidepresivos, no puedo tomar y bla, 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 bla. Vuelvo a caer en el mismo círculo. Ahí mi mamá me dijo como que ve, Ana Paula, o sea, creo que ha sido la decisión más fuerte que ella ha tenido que tomar. Y me dijo, no, o sea, si vas a estar con él, no puedes seguir viviendo en mi casa. Me dijo, y te digo esto porque yo no voy a ir mañana a la morgue a recogerte, porque eso es lo que va a pasar. Y yo, Qué ¿cómo fuerte. crees? No, que no es así, ¿qué tal? Bueno, termino viviendo con O el sea, eso te señor. hizo salir de la casa Sí, y tomar una decisión de, ok, me independizo con él. que es la peor decisión que he tomado, sinceramente. Bueno, ahí es cuando empieza o sea, por lo que empiezan los procesos legales que yo tengo en contra de él, empiezan justo por este tema. Yo ya vivía ahí, obviamente convivíamos, lo que sea, no, por suerte fue muy poco tiempo, porque si hubiese sido más, fue un mes y medio más o menos, gracias a Dios, porque hubiese sido terrible. Y claro, un día nos vamos igual de fiesta, volvemos de la fiesta, como siempre con sus ataques de celos y demás, y diciéndome que yo he estado coqueteando con alguien. O sea, pero de verdad yo no, o sea, no había una persona que yo le regrese a ver, todo era él, porque aparte yo le tenía pánico a él, le tenía pánico, entonces no, No alzabas a ver, no así, era casi, así, o casi sea, que. realmente no era así. Pero el que sí que yo le coquetea ni sé quién o lo que sea. Él en etílico, como era costumbre. Eh, y claro, él vive, o sea, tiene su casa, pero su casa es como un conjunto y vive al lado de su madre y su padre. Y él tiene estos delirios y coge, me va arrastrando de su casa, arrastrando, literalmente arrastrando a la casa de su mamá. Me mete a la casa de su mamá a la cocina, la mamá, ¿qué pasa? Que ni sé qué, porque obviamente era la madrugada. Y le dice algo como que es que esta es una tal y cual. Y la mamá le dice, sí, yo sí te había dicho, hijo. Y yo, ¿Qué? o sea, no podía creer lo que estaba viviendo en ese momento. No me había dado cuenta de, o sea, el apoyo que él realmente tiene de sus padres y su familia para, o sea, reforzar, El comportamiento violento. ajá, lo agresor que es a la final. Vamos otra vez de vuelta a su casa, empieza a insultarle a mi mamá, a decir, es que tu mamá, eres igual a tu mamá, una tal y cual, que ni sé qué, que no sé cuánto. Entonces le dije, un ratito de mi mamá no vas a estar hablando. Me coge, para esto la mamá vino con nosotros, estábamos en la casa de él con la mamá, me coge de la cabeza y me rompe la cabeza contra el piso. Oh my gosh. Claro, hasta ahorita tengo, bueno, aquí como que la señal. Eh, y claro, Y la mamá no hacía nada. no, lo que atinó a decir la señora es que yo le provoco. Es que tú le provocas, no ves cómo está, tú le provocas. Yo no, o sea, no podía ni siquiera decir nada. Yo dije, o sea, hoy me voy a morir. Me voy a morir, me van a desaparecer, no sé. O sea, era desesperante realmente. Entonces, bueno, ya amanece, el tipo se tenía que ir a trabajar, seguía etílico, pero se tenía que ir a trabajar. Y claro, yo solo le decía a la señora como que, por favor, déjame irme a mi casa. Y me decía, no, porque yo no sé qué es lo que tú vas a hacer. Le decía, te juro por Dios que yo no le voy a denunciar, pero déjame irme a mi casa. O sea, es lo único que te pido, déjame llamarles a mis papás e irme a la casa. Y la otra como que no, porque yo no sé qué le vas a hacer a mi hijo, que ni sé qué, que ni sé cómo. O sea, medio secuestrada. Totalmente secuestrada, o sea, totalmente. Yo me quería ir y me tenían ahí en contra de mi voluntad. Bueno, Y el no podías tema tener tu es, teléfono, o sea, no no, podías llamar porque a tus como te papás. dije, siempre me quitaba las cosas, me quitó el teléfono, la computadora, incomunicado. O sea, podía haberse desaparecido, o sea, me podía haber desaparecido y nadie sabía nada. Bueno, el tema es que justo en la mañana llega la señora que limpia la casa de ellos
Y yo logro ver y me salgo. Y le digo, por favor, déjame salir. Y ella me dice como que no puedo hacer eso. Y le digo, por favor. Y yo tenía la cabeza abierta con sangre. Le dije, mira lo que me acabo de hacer. Y o sea, qué pena le debo haber dado a la señora que me dijo, está bien, y me dejó abierta la puerta. Esto es en Nayón, ¿no? Entonces, me deja abierta la puerta, yo logro escapar y la madre va con el carro buscándome hasta o sea, que salió a buscarte. Sí, para que regrese. Y yo, Dios mío, encuentro uno de estos viveros donde venden plantas y claro, encuentro un señor, gracias al señor buena onda, un ángel, me ve con la cabeza así y me dice, ¿qué le pasó? Y le digo, por favor, solo ayúdame a esconderme. Me escondo. Y me presta el teléfono, le llamo a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Me acaba de romper la cabeza. Ahorita voy. ¿Y eso a qué hora más o menos fue? Esto antes de las 8. Porque todo fue de madrugada, tú ya estabas con la cabeza abierta, nadie te dio alcohol, primeros auxilios. Hasta sangre en la cara, o sea, nada, realmente nada. Entonces, en fin, mi mamá me va a ver con mi padrastro, van a la policía de Nayón a decirles que por favor les acompañen a pedir mis pertenencias porque el tipo no quería dar. Y bueno, a la final me dan y después de eso vamos a poner la denuncia. Pues claro, me hacen el examen médico legal. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema judicial aquí. Yo tenía abierta la cabeza, tenía que haber sido tratado como un delito, pero como me mandaron a la unidad judicial de la mujer y la familia, me trataron como una contravención, lo que quiere decir que la pena para él era mucho menor a lo que hubiese sido si era lesiones. Pero estabas lesionada. Exactamente. Entonces tenía que ser delito, no contravención, pero aún así fue, o sea, lo categorizaron como contravención. Después de esto, claro, yo ya obviamente vuelvo a decidir no estar con él. Y pasaron bastantes meses, ahí sí, pasaron como 6 o más meses. ¿Qué edad tenías en ese punto? Ya había cumplido 24. Ya había cumplido 24, ajá. Y claro, en ocasiones él se aparecía en fiestas en las que yo estaba. Se aparecía incluso afuera de la universidad. Me dejaba como que flores abajo del carro. Me llamaba 1000 veces. O sea, ¿qué sentías en ese punto? ¿Te daba miedo? ¿Te daba qué? ¿Cuál era? ¿Cómo te sentías ya en ese punto? Hasta ese punto, o sea, sí tenía miedo, pero creo que aún no, como seguía metida igual en el círculo, no racionalizaba el riesgo del todo lo que estaba viviendo. O sea, como que realmente que no es normal. Como que de cierta forma yo también ya normalicé como las actitudes de esta persona. Un día igual pierde la cabeza y decide meterme a su carro y llevarme a su casa. Estábamos en una fiesta de derecho y lo hace. Y yo, por favor... ¿Pero estaba saliendo con él otra vez? ¿O no, ya no se encontraron en la fiesta? Claro, porque después era, o sea, la fiesta de derecho y después del after en alguna discoteca. Pero te metió forzada al carro. Sí, totalmente forzada. Yo le decía ¿cómo te sacó de la fiesta? Él, hubo varias veces en las que se metía a las fiestas, me cogía así y me llevaba. Es más, o sea, después cuando me secuestró fue justamente así. Justamente así. ¿Te secuestró después? Sí, pero bueno, eso ya, o sea, para contarte temporalmente. El tema es que me lleva a su casa y yo le decía, por Dios, tengo que irme a mi casa, o sea, no quiero estar aquí, por favor, que ni sé qué. Y yo me acuerdo que me arrodillé y le imploraba, le decía, por Dios, solo déjame irme así y el otro no. Hasta que se raya. Y te metió en su casa y su madre en la casa de al lado sabiendo todo igual. Claro, no sé si la madre haya sabido de... Pero tú estabas ahí metida. Sí. El tema es que el tipo tiene una pistola. Yo no tenía idea hasta ese día. Y esto cuento, o sea, arriesgándome a que mañana diga que le estoy difamando o algo por el estilo. Pero el tema es que usó la pistola. ¿Cómo? Disparó la pistola en mi cabeza, diciendo como que, me voy a matar, y después me apuntaba a mí y un rato hizo así y disparó en mi cabeza. O sea, disparó junto a tu cabeza, sí, hacia arriba. Ajá, entonces hacia el techo. ¿Y escuchaste el boom? Claro, yo entré en
un estado de pánico ese rato que casi me hago pipí, o sea, realmente casi me hago pipí ese rato. Tanto fue así que el techo se hizo un hueco. Entonces yo sé que si mañana me van a decir algo así, es tan fácil como ir a ver si es que taparon el hueco del techo. Entonces, ahí yo dije, este man me va a matar. O sea, realmente no hay más. Entonces yo ahí ya me estaba graduando de la U y dije, no le voy a volver a contestar un solo mensaje. Ni un solo mensaje. Y claro, él me llamaba 500 veces al día, miles de mensajes. Yo le ¿Cómo bloqueaba. lograste salir ese día con el tema del arma y todo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fuiste? Me fui porque extrañamente le había invitado a una amiga de él ese día. O sea, como que al siguiente día, porque esto igual fue en la madrugada. Y claro, yo desesperada le cuento a la amiga y le digo como que acaba de pasar esto. Y él como que ya se vio muy expuesto, ¿me La chica entiendes? llegó, la La amiga. chica llegó porque es una chica que vive en Guayaquil y llegó ese día para quedarse en Quito. Entonces yo desesperada le cuento y le digo, claro, yo ya te digo, o sea, con los nervios de punta y él como que ya se vio muy expuesto y le dijo a ella como que por favor anda a dejarle a Quito. Entonces ahí la man me va y me deja en mi casa. Esa fue o sea, así pude irme. Pero fue, ya te digo, porque él se sintió ya muy expuesto. Entonces, bueno, después de eso yo dije, o sea, nomás no voy a volver a hablar con esta Y persona. después 500,000 mensajes ahí. Claro. Y esto ya fue en enero del 2023. Claro, yo seguía trabajando y, bueno, estudiando y trabajando a la par. Y un día veo que tenía un montón de llamadas de unos números, porque aparte él se creaba como números de estos gringos y me llamaba de ahí, porque claro, yo le bloqueaba y él me seguía llamando de ahí. Y veía miles de llamadas y le digo a mi mamá antes de salir de la casa como que creo que es él y te cuento por cualquier cosa que pueda pasar. Salgo, o sea, la casa de mis papás es en un conjunto. Salgo de la casa de mis papás adentro del conjunto y me encuentro con él. Se había metido al conjunto y ahí me secuestró. Me llevó jalándome, eh, como te digo, me alzó, me metió al carro. Yo intenté salir y botarme del carro y él solo como que aceleró. Entonces ya obviamente ya no me pude botar. Pero estuvimos así, o sea, me ¿A dónde te tuvo llevó? a todo lado, al Valle de los Chillos, a Cumbaya, más allá, me decía que me iba a ir a dejar botando como que en la ruta para la playa. Para esto yo considero que él estaba pegado a algo ese día porque no podía ni siquiera manejar, o sea, manejaba como en zigzag. Me decía, te va a matar, ya te fregaste, te va a matar. Me abría la puerta del copiloto y me decía como que bótate. Para esto mi mamá ya se enteró que pasó esto porque el guardia ya le dijo. Entiendo que, a ver, al guardia le ofreció dinero para poder entrar al conjunto. Entonces ya al guardia ya le tocó decir como que sí, ¿sabes qué? Y se llevó a su hija. Entonces mi mamá le empezaba a llamar, claro, le llamaba y le llamaba y le llamaba. Y el otro solo le colgaba, le colgaba, le colgaba. Para esto él estaba tan seguro de que se iba a salir con la suya que, o sea, mientras pasaba esto les llamaba a los abogados. Y los abogados le decían, oye, pero piensa lo que estás haciendo. Y él decía, no, aquí estoy con ella, que ni sé qué habla con ella. O sea, hasta hubo esta interacción con los abogados mientras yo estaba secuestrada. ¿Cuántas horas duró ese secuestro? Debe haber durado unas 4 horas o un poco más. Fue desde las 8 hasta como la 1 o 2. Y solo te llevó a pasear. Claro, a pasear, pero mientras paseábamos, No, bótate, te va a matar, te va a denunciar, te no se voy a detuvo meter en ningún presa. lugar. O sea, solo era el tema de hostigarte, de amenazarte y dándose las vueltas. Sí. Y Un rato para por la ruta viva y yo logro bajarme del carro. Justo había un carro al frente y ahí una vez más se sintió expuesto y por eso se fue. Entonces, claro, yo me acerco al carro y le digo, por favor, ayúdenme, necesito llamar a mi casa, me acaban de secuestrar.
Y el tipo ya vio eso y me fue siguiendo al principio, pero después vio que me acerqué al carro y dijo como que no y se fue. Entonces, bueno, pude hablar con mis papás, les dije estoy bien, tal, voy a pedir un taxi, voy a ir a la casa. Llego a la casa y claro, o sea, un trauma terrible. O sea, hasta ahorita yo tengo sueños de que el van se mete a mi casa y me lleva. O sea, realmente ese es el nivel del trauma hasta ahorita. Y bueno, no contento con eso, muchos meses después, yo ya no volví nunca más a contestar un mensaje, ya todo bien, muchos meses después, en mayo, voy a una discoteca. A alguien se le ocurre de comentarle a él que estoy en la discoteca y él llega a la discoteca y no encuentra mejor cosa que pegarme enfrente de todos y escupirme en la cara, yo teniendo medidas de protección, que eso es algo que no puedes hacer cuando tienes obviamente las medidas de protección. Entonces, nada, de ahí empiezan los 3 procesos que comenté, que son los que me rompió la cabeza, el secuestro y, y este incumplimiento de medidas de decisiones legítimas, por lo que me escupió en la cara. O sea, ahorita tienes de estos 3. Sí, a ver, el que me rompió la cabeza ya le dictaron sentencia, pero él se escondió todos, o sea, ya prescribió la pena, entonces ya no le metieron preso. Ahorita tengo el de incumplimiento de decisiones legítimas y el secuestro. El secuestro está en formulación de cargos ahorita y el de incumplimiento ya tiene una sentencia en firme de la Corte Provincial porque no le aceptaron en la Corte Nacional de Justicia su casación. ¿Qué es lo que estás pidiendo ahora? ¿Qué es lo que persigues? Bueno, yo lo que estoy pidiendo ahorita es que se haga justicia. Creo que para mí ha sido muy, muy, muy fuerte exponerme y contar como mi vida personal a todo el mundo. Creo que es algo que nadie quiere hacerlo, pero me ha tocado hacerlo. Y justo por eso yo lo único que pido es al sistema judicial que actúen en base a derecho, nada más. O sea, no estoy pidiendo que fallen a favor mío o algo así. Si es que lo tienen que hacer porque es en base a derecho, o sea, eso es lo único que pido, que se haga justicia. Yo tengo las pruebas suficientes de todo lo que ha pasado. ¿Qué quieres para él? ¿Quieres verla en la cárcel? No, yo realmente eso nunca fue mi, o sea, lo que yo quería, porque obviamente no es algo que le deseas a nadie, menos en este país. Pero claro, después de todo lo que ha hecho y cómo se ha portado dentro de los procesos, pasando plata y demás, creo que es, o sea, ahorita no hay más que eso. Eres un delincuente, estás cometiendo delitos, es lo único que puede pasar a la final. ¿Qué le dirías a la Ana Paula de los 23 años y con todo lo que pudiste saber ahora y todo lo que pasaste, si pudieras regresar el tiempo, qué le dirías a esa María Paula que acaba de cumplir 23 y que acaba de conocer a este personaje? Mira, lo que yo le diría, y ahorita teniendo todo el conocimiento que puedo tener con esto, es, a ver, yo no me quito responsabilidad de lo que pasó, porque, a ver, la violencia nunca se justifica y eso no digo que haya sido mi culpa, pero sí creo que uno tiene que saber cuándo irse también, a pesar de que sea muy difícil, a pesar de que te duela el corazón y lo que sea, uno tiene que, o sea, saber eso, o sea, darse cuenta a quién elige, con quién uno va a pasar la vida con esta clase de hombres, o sea, darte cuenta que no te traen nada bueno en tu vida. Y eso, o sea, cuando ya a la primera alarma, ya sea del el mínimo comentario sutil, violento, solo abrirse de ahí y no dejar que las cosas escalen, porque a la final la violencia siempre escala. Uh-huh. Muchas gracias por compartirnos tu historia, Gracias, Ana Paula. Nosotros vamos a seguir tu caso y sobre todo que sea justicia, ¿no? Que estos temas no queden ahí en la impunidad y tan sueltos, ¿no? Porque en nuestro país el tema de la violencia de género es realmente un flagelo que sigue en aumento y que no se ha podido detener. Uh-huh. Sí, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti.